Bienvenidos un día más a su canal favorito para descubrir todos los secretos, dramas y pasiones que nos regalan las series que tanto amamos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo, porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que seguro te va a encantar: venganza, engaños y ese toque de furia que nos hace amar aún más las historias turcas. Hoy vamos a hablar de esas series donde el amor se convierte en odio, donde la traición duele hasta los huesos y donde la venganza se sirve en plato frío, y a veces con 240 rosas de por medio. Porque sí, vamos a analizar esos momentos en los que nuestros personajes favoritos, cegados por el dolor, toman decisiones extremas que nos dejan con la boca abierta. Y también vamos a hablar de una nueva serie que está dando que hablar, un verdadero bombazo que promete dejarnos pegados a la pantalla con giros inesperados y personajes que no te dejarán indiferente. La expectación es máxima y las redes sociales ya arden en debate sobre las posibles tramas y desenlaces. Así que ponte cómodo, prepárate un té turco y acompáñame en este viaje lleno de emociones fuertes, giros inesperados y, sobre todo, mucha pasión a la turca. ¡Empezamos! Comenzamos con una serie que seguro muchos de ustedes conocen y aman, *** Amor Eterno ***. Este drama, protagonizado por el carismático Burak Özçivit y la talentosa Neslihan Atagül, nos sumerge en la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos. Pero no se dejen engañar por la aparente simpleza del argumento. Amor Eterno es una montaña rusa de emociones, cargada de drama, intriga y por supuesto venganza. La química entre los protagonistas es palpable, haciendo que cada escena sea un torbellino de sentimientos. Kemal, un joven ingeniero de clase media con un corazón noble y una inteligencia brillante, se enamora perdidamente de Nihan, una chica rica y de familia adinerada, que a pesar de su estatus, anhela una vida más allá de las convenciones sociales. Su amor es puro y sincero, un faro de esperanza en un mundo lleno de sombras. Sin embargo, su diferencia social, las presiones familiares y, sobre todo, las artimañas de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso, obsesionado con Nihan y sin escrúpulos, los separan. Emir no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere, y Nihan es su trofeo más preciado. Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina, atada a un matrimonio infeliz y sacrificando su felicidad por el bienestar de sus seres queridos. Esta decisión destroza el corazón de Kemal y lo deja con una herida que tardará años en sanar. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, gracias a su arduo trabajo y a su incansable determinación. Pero su éxito profesional no ha logrado borrar el dolor de la traición y la pérdida. Su corazón aún late por Nihan, pero ahora también está lleno de un ardiente deseo de venganza. Está dispuesto a vengarse de Emir y recuperar a Nihan, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la lucha por el amor y la justicia, y las consecuencias devastadoras de la ambición y la codicia. Cada personaje tiene sus propios motivos y secretos, creando una trama intrincada que te mantendrá pegado a la pantalla. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Kemal, después de ser traicionado, humillado y despojado de su amor, decide dedicar su vida a destruir a Emir, el hombre que le arrebató la felicidad. Su venganza no es solo una cuestión de recuperar a Nihan, sino también de limpiar su honor, demostrar su valía y expiar el sufrimiento que le causaron. La frialdad, la inteligencia y la determinación con la que Kemal lleva a cabo su plan son fascinantes y nos muestran el lado oscuro del amor y el dolor. Vemos a un hombre transformado por la adversidad, dispuesto a cruzar límites que antes jamás habría imaginado. Un dato interesante sobre Amor Eterno es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este prestigioso galardón demuestra la calidad de la producción, la universalidad de su historia y el talento de su elenco. La serie ha sido traducida a numerosos idiomas y ha conquistado corazones en todo el mundo. Continuamos con otra serie que te dejará sin aliento, ***Sila ***. Esta serie, protagonizada por el imponente Mehmet Akif Alakurt y la elegante Cansu Dere, nos cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida por su familia biológica cuando era niña y criada en una familia adinerada en Estambul, donde recibió una educación privilegiada y disfrutó de una vida llena de comodidades. Sin embargo, su pasado la persigue cuando, años después, es obligada a regresar a su pueblo natal, Mardin, un lugar donde las tradiciones ancestrales dictan la vida de sus habitantes. La razón de su regreso es trágica:
debe casarse con un hombre al que no conoce para salvar a su hermano de una deuda de sangre, una antigua costumbre que obliga a vengar la muerte de un miembro de la familia. Sila se encuentra atrapada en un mundo de tradiciones ancestrales, costumbres opresivas y un código de honor implacable. Su matrimonio es forzado y su vida está controlada por su esposo, Boran, un hombre honorable, respetado y profundamente arraigado a las tradiciones de su pueblo, pero inflexible y con una visión del mundo muy diferente a la suya. A pesar de las dificultades, Sila lucha por su libertad, por hacer valer sus derechos y por cambiar las reglas de una sociedad machista, conservadora y profundamente arraigada a sus costumbres. Su espíritu rebelde y su determinación la convierten en una figura inspiradora para las mujeres de la región. La serie está llena de drama, romance, conflictos culturales y dilemas morales. Sila se enfrenta a la hostilidad de su familia política, a la opresión de su esposo, y a la amenaza constante de la venganza de aquellos que se sienten ofendidos por su rebeldía. Su lucha por la libertad es un grito de esperanza en un mundo donde las mujeres a menudo son silenciadas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Sila, a pesar de ser una víctima de las circunstancias y de encontrarse en una situación desesperada, se niega a ser sumisa y busca activamente la venganza contra el sistema que la oprime. Su venganza no es violenta ni busca causar daño físico a nadie. En cambio, se basa en la inteligencia, la astucia y la determinación para cambiar las cosas desde adentro. Sila se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para las mujeres oprimidas y su historia nos muestra que la venganza no siempre implica violencia, sino que también puede ser una forma de luchar por la justicia, la igualdad y el respeto. Un dato interesante sobre Sila es que la serie fue filmada en Mardin, una ciudad histórica en el sureste de Turquía, lo que le da un ambiente auténtico y realista. Los paisajes áridos, la arquitectura tradicional y las costumbres de la región son representadas de manera fiel y nos permiten conocer una cultura fascinante, desconocida y llena de contrastes. La serie ha contribuido a dar visibilidad a la belleza y la riqueza cultural de Mardin. Ahora, prepárense para una serie que combina romance, comedia y venganza de una manera única, *** dulce venganza, ***. Esta serie, protagonizada por la encantadora Leyla Lidia Tuğutlu y el apuesto Furkan An, nos cuenta la historia de Pelin, una joven hermosa, exitosa y acostumbrada a conseguir todo lo que quiere, que cree que está maldita en el amor. En el día de su boda, el día que debería ser el más feliz de su vida, su prometido la abandona en el altar, dejándola humillada, desconsolada y con el corazón roto en 1000 pedazos. Desesperada por encontrar una explicación a su mala suerte, consulta a una adivina, una mujer misteriosa y excéntrica que le revela que su mala suerte se debe a que en el pasado hirió a alguien que la amaba y que hasta que no repare ese daño, no encontrará la felicidad en el amor. Pelin recuerda a Tankut, un compañero de la universidad al que humilló, rechazó y ridiculizó por su aspecto físico y su falta de confianza. Convencida de que él es la clave para romper la maldición, decide buscarlo para pedirle perdón y enmendar su error. Sin embargo, Tankut, ahora llamado Sinan, se ha convertido en un chef exitoso, atractivo, seguro de sí mismo y con un gran sentido del humor. Aunque en el fondo todavía siente dolor por el trato que recibió de Pelin en el pasado, no está dispuesto a perdonarla tan fácilmente. Sinan decide vengarse de Pelin haciéndole pasar por las mismas humillaciones que ella le hizo sufrir en el pasado, utilizando su encanto y su inteligencia para manipularla y ponerla en situaciones incómodas. La serie está llena de situaciones cómicas, enredos amorosos y momentos tiernos, mientras Pelin intenta ganarse el perdón de Sinan y él se debate entre el deseo de venganza y la atracción irresistible que siente por ella. La química entre los protagonistas es innegable, y su relación está llena de altibajos, malentendidos y reconciliaciones. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Dulce Venganza nos muestra un tipo de venganza más ligera, divertida y con un toque de humor. Sinan no busca destruir a Pelin ni causarle un daño irreparable. Su objetivo es simplemente darle una lección, hacerla reflexionar sobre sus errores del pasado y ayudarla a convertirse en una mejor persona. Su venganza es una forma de sanar las heridas del pasado y darle una segunda oportunidad al amor. La serie nos enseña que el perdón es posible, que todos cometemos errores y que a veces la venganza puede ser un camino para la reconciliación, el crecimiento personal y la construcción de una relación más fuerte y sincera. Un dato interesante sobre Dulce Venganza es que la serie está inspirada en un dorama coreano llamado Slay and Single Again. Aunque la trama principal es similar,
la versión turca le da un toque propio con personajes carismáticos, situaciones cómicas, un ritmo ágil y una banda sonora pegadiza que la hacen única y muy entretenida. Ahora, vamos con una serie que te mantendrá al borde de tu asiento con su trama llena de intriga, secretos, mentiras, traiciones y un peligroso juego de poder, ***, el juego del destino, ***. Esta serie, protagonizada por los jóvenes y talentosos Aytaç Asmaz y Cemre Baysel, nos cuenta la historia de Ada, una joven inocente soñadora y que cree ciegamente en las supersticiones relacionadas con el amor y el destino. Criada por sus tías, quienes la han llenado de historias sobre maldiciones y buena suerte, Ada está convencida de que su destino está ligado a su primer amor. Para asegurar su felicidad y evitar la supuesta maldición que pesa sobre su familia, Ada decide casarse con Rüzgar, un hombre encantador pero que le mintió sobre su verdadera identidad y sus intenciones. Cuando Ada descubre la verdad, se siente traicionada, humillada, utilizada y con el corazón roto en 1000 pedazos. Llevada por el dolor y la rabia, decide vengarse de Rüzgar, elaborando un plan para desenmascararlo y exponer sus mentiras. Sin embargo, su plan de venganza se complica cuando conoce a Bora, el jefe de Rüzgar, un hombre inteligente, atractivo, exitoso y con una personalidad fría y distante. Bora, que desconfía de las supersticiones y cree en el poder del libre albedrío, desafía a Ada a cuestionar sus creencias, a romper con las cadenas del pasado y a descubrir su verdadero destino. La serie está llena de giros inesperados, triángulos amorosos, situaciones cómicas y momentos de tensión. Ada se debate entre el deseo de vengarse de Rüzgar, el hombre que la engañó, y la atracción irresistible que siente por Bora, el hombre que la desafía a ser ella misma. Su viaje estará lleno de obstáculos, secretos revelados y decisiones difíciles que pondrán a prueba su corazón y su mente. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque el juego del destino nos muestra cómo la venganza puede ser un catalizador para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Ada, al intentar vengarse de Rüzgar, se da cuenta de que sus creencias y supersticiones la han limitado, la han hecho vivir en una burbuja y le han impedido encontrar la verdadera felicidad. Su venganza la lleva a cuestionar su destino, a desafiar las expectativas de los demás y a tomar las riendas de su vida, convirtiéndose en una mujer fuerte, independiente y capaz de tomar sus propias decisiones. Un dato interesante sobre el juego del destino es que la serie utiliza las supersticiones como un elemento central de la trama, explorando de manera divertida y entretenida las creencias populares turcas sobre el amor, el matrimonio, el destino y la buena suerte. La serie nos invita a reflexionar sobre el poder de las creencias y la importancia de no dejarnos llevar por las supersticiones que nos impiden alcanzar nuestros sueños. Y ahora, llegamos al bombazo del que les hablaba al principio, una nueva serie que promete romper todos los esquemas, revolucionar el género y dejarnos sin aliento con su historia impactante y sus personajes memorables. Se trata de ***, Sombras del pasado, ***. Sombras del pasado, protagonizada por la talentosa en el papel de Deniz y el carismático como Cem, nos sumerge en la vida aparentemente perfecta de Deniz, una joven abogada brillante e idealista y con una gran vocación de servicio. Su vida da un giro de 180 grados y se desmorona por completo cuando descubre que su esposo, Cem, un hombre poderoso, ambicioso y respetado en la sociedad, está involucrado en una red de corrupción, tráfico de influencias y crímenes que sacuden los cimientos de su comunidad. Cem, que aparentemente es un hombre de negocios exitoso, ha construido su imperio a base de mentiras, engaños, traiciones y la explotación de los más vulnerables. Deniz, al descubrir la verdad, se siente devastada, traicionada y profundamente decepcionada. Incapaz de seguir viviendo en la mentira, decide vengarse de Cem y exponer sus delitos al mundo, aunque eso signifique poner en riesgo su propia vida y la de sus seres queridos. La serie está llena de intriga, acción, drama, suspenso y giros inesperados. Deniz se enfrenta a la hostilidad de la familia de Cem, una familia poderosa, corrupta y dispuesta a todo para proteger su imagen y sus intereses. También debe lidiar con la amenaza constante de los enemigos de Cem, quienes no dudarán en utilizar la violencia para silenciarla. A pesar de los obstáculos y el peligro, Deniz no se rinde y está dispuesta a arriesgarlo todo para hacer justicia, limpiar el nombre de su familia y proteger a los inocentes que han sido víctimas de la codicia y la ambición de Cem. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Sombras del pasado nos muestra una venganza motivada por la justicia, la ética, la moral y la necesidad de proteger a los inocentes. Deniz no busca vengarse por motivos personales ni por despecho. Su venganza es un acto de valentía,
un grito de rebeldía contra la corrupción y un ejemplo de cómo una persona puede hacer la diferencia y luchar por un mundo más justo y transparente. Su lucha nos inspira a no quedarnos callados ante la injusticia y a defender nuestros valores, aunque eso signifique enfrentarnos a los poderosos. Un dato interesante sobre Sombras del pasado es que la serie está inspirada en hechos reales y aborda temas sociales relevantes como la corrupción política, la desigualdad económica, la impunidad, la violencia de género y la lucha contra el crimen organizado. La serie busca generar conciencia sobre estos problemas, promover el debate público y animar a los espectadores a reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con los derechos humanos. La producción ha contado con la asesoría de expertos en temas de corrupción y violencia de género para garantizar la veracidad y el rigor de la historia. Y ahora, volviendo a nuestra pregunta inicial sobre Kerem y las 240 rosas. Es hora de especular un poco y dar rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Realmente Kerem, ese galán que suspira en nuestros sueños, olvidaría su amor por alguien y le regalaría 240 rosas a otra? La respuesta, como en toda buena telenovela turca, depende del contexto, del guionista y de la cantidad de drama que queramos añadir a la ecuación. Podría ser una venganza elaborada, urdida durante meses y ejecutada con precisión milimétrica. Podría ser una forma de hacerle creer a su amada que la ha olvidado, para protegerla de algún peligro inminente o para manipularla en un juego de seducción. Podría ser un malentendido fruto de las maquinaciones de algún villano sin escrúpulos, un personaje maquiavélico que disfruta sembrando la discordia y alimentando el caos. Las posibilidades son infinitas y cada una más apasionante que la anterior. Lo que sí es seguro es que si Kerem decide usar 240 rosas como arma de venganza, prepárense para un drama épico, lleno de lágrimas, pasión, secretos revelados y giros inesperados. Las redes sociales arderán en debates, los fans crearán teorías conspirativas y nosotros, los amantes de las telenovelas turcas, estaremos pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo con la respiración contenida. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este apasionante recorrido por las series turcas más furiosas, vengativas y llenas de drama. Hemos visto cómo el amor puede convertirse en odio, cómo la traición puede doler hasta los huesos y cómo la venganza puede tomar muchas formas diferentes, desde la más sutil y calculada hasta la más explosiva y visceral. Recuerden que las series turcas nos ofrecen una ventana a un mundo de emociones intensas, personajes complejos y tramas fascinantes que nos hacen reflexionar sobre la condición humana, el poder de las relaciones y la importancia de luchar por nuestros sueños. Así que si aún no han visto alguna de las series que mencioné hoy, les recomiendo que lo hagan. No se arrepentirán de sumergirse en este universo de pasión, drama y venganza. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Conocen alguna otra serie turca donde la venganza sea el plato principal? ¿Qué opinan del nuevo bombazo Sombras del pasado? ¿Creen que Deniz logrará desenmascarar a Cem y hacer justicia? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus experiencias. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de las series que analizamos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en la próxima aventura turca. Adiós. Y que la pasión y el drama turco los acompañen.